Pasa Oasis en esta mañana de jueves aquí en El Mostrador en La Clave. Bueno, el Servicio de Evaluación Ambiental, les cuento, aprobó la construcción de la línea 7 del metro que conectará a las comunas de Renca y Vitacura a través de 19 estaciones. El proyecto, que comenzaría sus obras dentro de este año, implica una inversión de 2.500 millones de dólares. Además, necesitaría, se supone, 6 años para estar operativo. Para conocer más detalles de este plan, hablamos con Paola Tapia, ex ministra de Transportes, académica de la Universidad Central. Muy buenos días, Paola, gracias por estar aquí en El Mostrador en La Clave. Hola, buenos días, un gusto saludarlos, saludar a todos quienes siguen también acá el programa y obviamente ahí mirando atentos lo que está pasando con la línea 7 del metro que anunciamos en su oportunidad en junio del año 2017 y que paso a paso se empieza a concretar. Exacto. Tú eras ministra de Transporte y Telecomunicaciones cuando la presidenta Michelle Bachelet anunció esta nueva vía, ¿no? Esta nueva línea. Así es. Bueno, les cuento una incidencia, la verdad. Dentro de los proyectos que le mencioné el mismo día que asumí como ministra de Transportes a la presidenta, fue la línea 7 del metro. Se transformó al final del día en un proyecto estratégico para nosotros. Estaban los estudios, muy importante. No se anuncian en general en nuestro país las líneas de metro sin contar con los estudios previos, preliminares, de conocer cuáles son las mejores alternativas. Eso lamentablemente no ha sucedido en el gobierno actual, en el que se han anunciado líneas de metro sin esos estudios actualizados y recientes. Entonces, en esa oportunidad, existiendo los estudios, fuimos al Ministerio de Hacienda, conseguimos además el financiamiento, que es el otro elemento clave para anunciar una línea de metro. No basta decir queremos hacerla, hay que proyectar el costo y el gasto, y eso se hizo y se anuncia por la presidenta el 1 de junio del 2017, cuando ya estaban los estudios y el financiamiento comprometido. Las garantías bases para poder avanzar entonces estaban ahí ese día, en ese momento. ¿Qué tanto ayudará esta línea a descongestionar otras líneas, teniendo en cuenta esos estudios? En el fondo, ¿cuál es el impacto que genera para bien? Efectivamente, uno de los elementos fundamentales de por qué elegir esta línea del metro como el siguiente paso, porque evidentemente nos estarán escuchando vecinos, por ejemplo, de La Pintana, en que la línea 8 es también fundamental para ellos, y así sucesivamente, pero tenemos hoy día un colapso concreto en la línea 1 del metro, que es el eje estructurante, que es la línea más antigua que existió en nuestro país. Pensemos que Metro se constituye como empresa en el gobierno de don Eduardo Frei y Montalva, y luego a partir de eso se inicia también los proyectos para la construcción de la línea 1. Entonces es una línea que ha sido el eje estructurante y a la cual evidentemente hoy día, tras más de 40, 50 años, tenemos que generarle una vía alternativa. Entonces, por esa razón es que la línea 7 va paralela en muchos de los sectores a la línea 1 y va a permitir descongestionar a lo menos del orden de 10.000 pasajeros, lo que es muy significativo, y a su vez permite conectar comunas como Renca, Quinta Normal, Cerro Navia, que necesitan también tener la alternativa del metro como una solución a su movilidad. Perfecto. Estamos conversando con Paola Tapia, ex ministra de Transportes, académica de la Universidad Central. Paola Tapia, y no cabe duda que una ciudad, una mega ciudad como Santiago necesita metro. Eso ayuda al transporte, a descongestionar la superficie, puras cosas buenas aparentemente, pero siempre en el detalle, a veces el diablo mete la cola, como dice el dicho, ¿no? Entonces, el punto es, ustedes la línea 7 la pensaron bajo el gobierno de la presidenta Bachelet, en lo básico, hicieron los estudios y esto siguió andando. Pero me imagino que cuando llega el momento de decir dónde va cada estación, por ejemplo, exactamente en este lado de la calle, en fin, hay estudios complementarios más finos,
porque la idea es molestar lo menos posible, me imagino, a la ciudadanía al momento de hacerlo, no afectar parques nacionales, monumentos, me imagino que debe ser de una complejidad enorme. Entonces, definir las salidas, por ejemplo, las salidas. Entonces, ¿y cómo se hace? La línea, si se hace subterráneamente, qué calles se rompen, en fin, debe ser de una complejidad enorme. Pero ha habido mucha, está como la introducción para irme a la pregunta. Hoy día hay mucho ruido en los vecinos del Parque Forestal por una estación que se quiere hacer donde está la fuente alemana ahora. La estatua que regalaron los alemanes para el centenario, que es una maravilla ahí, en pleno Parque Forestal, y dicen que eso va a destruir el parque, no solo los árboles, sino que, en fin, y es más, sostienen que la municipalidad no quiere que esté ahí porque impacta un parque centenario, el gran parque que hay en Santiago, en fin. ¿Qué has escuchado tú de eso? ¿A ese nivel de detalle se llegó bajo tu gestión o esto es bajo la gestión del presidente Piñera? ¿Y qué nivel de flexibilidad hay para mover esa estación? Porque deben haber muchos negocios de por medio, deben haber muchas licitaciones, estarán hechas, no estarán hechas. Cuéntanos un poco a nosotros como ciudadanos de a pie, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo se llega a tomar la decisión ya, rompamos el parque forestal para hacer esto? O traspasémoslo al otro lado del río para no romper el parque forestal. Mira, es una interesante pregunta, además, para hacer una labor educativa. Yo soy docente académica de la Universidad Central, donde también hemos desarrollado varios estudios de movilidad, como el Santiago Cómo Vamos, que realizamos el año pasado. Entonces, me gustaría brevemente señalar que cuando uno anuncia, como yo lo mencionaba, una línea de metro, tiene los estudios de cuál es el lugar donde es mejor la ubicación de una nueva línea de metro en función de la cantidad de usuarios que esta línea tendría como principal factor. Y el financiamiento. Ahora, ¿qué viene después de eso? La rentabilidad social. Hay que revisar técnicamente por el Ministerio de Desarrollo Social si ese proyecto, atendido el costo que va a significar, se financia con el uso que se le va a dar a esa infraestructura. Esa etapa ya le correspondió a este gobierno. Y en buena hora que así sea, porque esto demuestra que son proyectos de Estado, que traspasan un gobierno. La infraestructura pública debería ser algo que nos une transversalmente y que por lo tanto permite el desarrollo de las ciudades y de las regiones. Entonces, ya rentabilidad social le correspondió a este gobierno. Y también le correspondió a este gobierno la ingeniería básica y de detalle. Y ahí es donde está la ubicación de las estaciones, que evidentemente ha sido determinada en esta administración. Y en ese sentido, muy importante señalar que dentro del sistema de evaluación de impacto ambiental de estas obras está también contemplada la participación ciudadana, y aquí también los alcaldes tienen que dar a conocer su opinión técnica y también recoger las inquietudes de los vecinos y de las vecinas. Entonces, ese resorte y esa herramienta es la que tuvo que estar en juego también para poder determinar la ubicación de estas estaciones. Yo he seguido con atención la discusión del parque forestal. Sin lugar a dudas hay que escuchar a esos vecinos, más allá del estado actual del proyecto. Creo que es importante generar los espacios y también tener la voluntad política, porque esto también es el sentido de lo público llevado a la materialización en un proyecto. Entonces, es muy importante flexibilidad, voluntad política, escuchar a esos vecinos, darle respuesta. A veces las explicaciones ahorran también cualquier cambio, incluso en los proyectos. Entonces, es muy importante que ahí tanto Metro como el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones generen esos espacios de encuentro con los vecinos para lograr, ojalá, aunar las posiciones lo más posible. Pero efectivamente, etapa de ingeniería básica y de detalle ha correspondido a este gobierno su desarrollo, y yo confío y espero que pueda hacerse también y se continúe haciendo una participación ciudadana efectiva, como le hicimos en su momento con la línea 6, con la línea 3 del metro, que también nos correspondió a nosotros continuar trabajando en el gobierno anterior. Gracias por esa aclaración, Paola, y me parece importante entonces, yo te quería hacer una pregunta desde dónde y hasta dónde partían. O sea, sabemos que es Renca y Vitacura, pero más que ese detalle, primero te quería preguntar hasta cuándo se pueden hacer modificaciones, porque se supone que van a comenzar las obras este año.
Entonces, si es que se hiciera una modificación con el ejemplo de lo del parque forestal, que pudiese ser en otro sector también desde Renca a Vitacura, ¿hasta cuándo se puede tomar esa decisión? En estricto rigor, entendiendo que ya está aprobado el estudio de impacto ambiental, las obras pueden empezar su ejecución y construcción ahora, digamos, el segundo semestre. Por lo tanto, este es el momento eventual, existiendo la voluntad política, en que pudieran hacerse últimos ajustes al proyecto respecto a la ubicación. Ahora, ya en una fase posterior, digamos, efectivamente igual se han hecho algunas modificaciones. Pensemos en obras, ni siquiera solo del metro, pensemos en un aeropuerto, pensemos en una ruta concesionada. ¿Cuántas veces hemos visto a los vecinos ahí también legítimamente haciendo valer sus derechos por el cobro de un peaje u otro? Entonces, quiero también transmitir que existe luego también incluso en los mismos contratos la flexibilidad para incorporar obras, para modificar obras. No es lo óptimo es que fuera ahora, pero eventualmente si fuera necesario hacer algún cambio adicional, estarían las herramientas legales para poder hacerlo. Pero es conveniente, reitero, que se conforme. Lo básico como autoridad sería conformar, estar llamando ya a una mesa de trabajo, a la alcaldesa ya en ejercicio de Santiago, atendida a la zona que estamos hablando, al Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, para ir buscando también con Metro, primero reitero la comunicación, que creo que es básica hoy día en tiempos en los cuales las políticas públicas son transversales, horizontales, no solo impuestas por la autoridad, y sobre la base de eso, a lo mejor, reitero, aquí falta una explicación, falta la mención del análisis técnico, faltan las compensaciones a los espacios y áreas verdes que también deben estar en la mesa. Es un buen punto, las compensaciones. Yo confío en el diálogo, claro. Sí. Oye, y siguiendo con la pregunta de Macarena, ¿dónde parte más o menos exactamente? De Renca a Vitacura, pero ¿cómo podríamos verlo en Renca, ¿y dónde termina en Vitacura? O a la inversa, ¿dónde parte en Vitacura y dónde termina en Renca? ¿Y se sabe ya? Sí, eso está definido. Recordemos que son 19 estaciones, son 26 kilómetros, pues son unas líneas más largas que va a conectar con buena parte de las otras líneas de metro, además de con el futuro tren Batuco, que esperamos también que se avance prontamente. Estamos hablando de Renca, del inicio de Renca, por ponerlo así, Avenida Brasil, hasta Estoril en Vitacura. Por lo tanto, ahí también va a venir el desafío futuro. Piensen ustedes, por ejemplo, en la línea 3, que llega hasta Estación Libertadores hoy día y que ya está en obra la estación que llega a Plaza Quilicura, porque los anhelos de los vecinos siempre va a ser que esas líneas de metro no solo rocen las comunas, sino que puedan adentrarse en ellas. Entonces, hoy día el proyecto original está previsto con ese trazado, pero eventualmente en el futuro también, y existiendo esta rentabilidad social que yo les comentaba, es decir, número de pasajeros que esta nueva obra podría tener, podría ampliarse también. Recordemos además, incluso nosotros nos plantearon mucho que esta línea debía llegar al aeropuerto. Pero, de nuevo, pues, el estudio no daba la rentabilidad social. Qué más lindo haber dicho, vamos a ir desde el aeropuerto hasta, recorriendo todas estas comunas hasta el otro extremo de Santiago. Eso no fue posible en ese momento, porque la cantidad de pasajeros que iba a utilizar esa línea de metro no era suficiente. Pero en el futuro, claramente es una alternativa. Entonces, lo importante es, ojalá iniciar esta obra que es trascendental para la región metropolitana, y reitero, con diálogo, con apertura de mira, con voluntad política y flexibilidad, los acuerdos se pueden alcanzar. Paola, solo una aclaración de mi ignorancia en la ciudad. Estoril yo lo asocio más a Las Condes que a Vitacura. Porque ¿dónde parte en Vitacura, en Estoril? ¿Con qué más o menos? Claro, estoy hablando básicamente de la altura más que cualquier otra cosa, digamos, pero es efectivamente por la línea de la comuna de Vitacura, donde está la última de las estaciones previstas en esta 19 que incorpora la línea futura línea 7 del metro. ¿Y hasta dónde más se debería expandir? ¿A qué lugares debería llegar el metro? ¿Qué se proyecta? ¿Cuál sería el ideal? Más allá de que sabemos que faltan los presupuestos o que se tiene que ir proyectando paso a paso o etapa a etapa, como queramos decirlo. Pero ¿cuáles serían lo idóneo, no? Claro, para partir, lo que está estructurado, lo que se proyectó, lo que se anunció. Esto es exactamente en cuanto a trazado no fino, sino a trazado conceptual. Es decir, comuna de Renca, Cerro Navia, Quinta Normal, Santiago, o sea, todo el trazado por estas 6 comunas es lo que se previó en su origen, en la línea 7 del metro. Ahora,
si ese trazado luego se expande más allá, pensemos que en su momento también se solicitó que desde Las Condes también llegara hacia, se expandiera, digamos, la línea 7 del metro más hacia el sector oriente, eso tendrá que considerarse, reitero, en futuros proyectos. Ahora, en mi opinión, más relevante hoy día de hablar de una mayor extensión de la línea 7 está desarrollar el proyecto de la línea 8 hacia La Pintana. Ahí hay una deuda brutal. Sí, con la cantidad de gente que se moviliza y necesita llegar hasta allá y moverse hacia otros lugares tan lejanos de la ciudad, ¿no? Absolutamente, y por eso es que veíamos a la alcaldesa, y yo creo que ahí hay que apoyarla a ella, además como máxima autoridad local elegida, porque ella precisamente ha dicho, bueno, este gobierno anunció la línea 8 del metro y no hay nada prácticamente avanzado. Entonces es muy fácil decir vamos a construir líneas de metro, pero yo reitero, es importante hacerlo con los estudios y el financiamiento. Eso no ha pasado. La línea 8 del metro no tiene esas características. Entendemos que después vino la pandemia, obviamente, pero aquí además se juega primero con las expectativas de las personas, que creo que es fundamental, y segundo además con la especulación inmobiliaria, porque al final del día, como no tenemos una ley que garantice que ese mayor valor, que esa plusvalía la va a aprovechar el Estado, al final del día, ¿qué sucede? La aprovechan los privados. No estoy diciendo que eso sea un acto ni legal ni mucho menos, pero perfectamente el proyectar una nueva línea del metro podría asegurar que el Estado va a reservar terrenos, ¿por qué no?, para viviendas sociales. Lo que queremos es que la conectividad llegue para todas y todos, y no solo para aquel que tenga más dinero para poder pagar una vivienda al lado del metro, que evidentemente genera mayor valor y mayor plusvalía. Entonces, son ese tipo de cuidados los que hay que tener cuando se anuncia una línea de metro. Las expectativas, la legítima... Yo no sé si ustedes lo recuerdan, pero cuando se anuncia la línea 7 del metro fue una celebración. O sea, los vecinos y vecinas se emocionan. A mí me tocó inaugurar con la presidenta Bachelet la línea 6. O sea, estoy hablando de lágrimas. De personas sin duda, dicen, porque viene a aliviar y a solucionar un tema de desplazamiento que no es menor en una ciudad como esta, además, que también nos cuesta tanto movilizarnos, ¿no? Yo creo que por eso se agradece a ese nivel, sin duda. Entonces, cuando a una persona tú le dices que se desplaza 1 hora y media, porque de eso estamos hablando, aquí estamos muy lejos de la ciudad de los 15 hora minutos. Y media promedio, digamos. Absolutamente. Nosotros en el estudio Santiago Cómo Vamos, que hicimos en pandemia incluso, teníamos tiempos de duración superando la hora de viaje también. Entonces, cuando tú ves esos desplazamientos y le dices a la persona, ahora tú vas a poder hacer esto mismo en 24 minutos, o sea, realmente es una expectativa, pero brutal, de cambio de vida, de dignidad, de calidad, que en el fondo representa mucho más que el metro mismo, ¿no? O sea, es una oportunidad de decir, vamos a igualar la cancha. Entonces, por eso es que es tan delicado estos anuncios de líneas de metro sin estudios, sin financiamiento. Así que ahí creo que hay que ponerse al día, hay que trabajar duro, hay que exigir también a las autoridades que den cuenta de lo que se entrega, de dónde está públicamente, para que la ciudadanía sepa hasta dónde se pudo avanzar o no, en este caso en las futuras líneas del metro. Perfecto, nos quedaremos entonces atentos a los avances de esa línea 8 también, que estaría ahí pendiente, y también, por cierto, cómo avanza la construcción de la línea 7. Muchas gracias, Paola, por toda la aclaración y tu visión al respecto. Que tengas muy buen día y también un buen fin de semana largo. Ustedes también, que tengan todos un muy buen fin de semana, y también con responsabilidad en tiempos de pandemia los desplazamientos, manteniendo la seguridad vial. Ojalá que sea un fin de semana en que no lamentemos fallecidos, que suele suceder en los fines de semana largos. Así que ahí también una recomendación a cuidarnos todos. Que estén muy bien. Muchas gracias, Paola. Muchas gracias, muy buen fin de semana, Paola Tapia. Igualmente. Bueno, y es momento ya de despedir este mostrador en la clave esta semana.